Bueno, listo. Entonces, entregarles a todos un afectuoso saludo. No veo a José, pero mi homólogo, que es el presidente de la SIN, mi exalumno, que es José Oñate, y los profesores invitados, Carlos, que no sé si ya está en sintonía, Carmelo, que repite, y Víctor Nieto. Gracias realmente a Víctor, a Carmelo, a Carlos, y felicitar a Mauricio, ¿no? Mauricio, por esta extraordinaria y esperada iniciativa. Ya el 16 de febrero habíamos tenido un primer encuentro donde estuvo Carmelo con un infectólogo. Apenas esto comenzaba, pero hay muchos puntos en el que debemos intentar encontrar algunos acuerdos para hacer mucho más tranquilizador el panorama de las tomas de decisiones en los servicios críticos, particularmente esto lo que se ha conversado del uso de los elementos de protección personal y otros aspectos vinculados a la gestión de estos pacientes en las áreas críticas. Así que, Mauricio, felicidades por esto, y tomarme de pronto unos 5 minutos para mostrarles brevemente lo que ha sido. No me está dando aquí, Alejo, bueno, ya. Entonces, hemos venido haciendo el acompañamiento técnico científico ahí de la mano, muy articulado con el Ministerio de Salud en la parte de gestión tecnológica, particularmente en el asunto más apremiante, que es lo que tiene que ver con ventilación mecánica, y de una manera más tibia y temerosa con el tema de talento humano. Hemos realizado la declaración consenso multidisciplinar, que ya está prácticamente para comenzar la primera revisión, si no estoy mal, Víctor, próximamente, ¿no? Y hemos participado y hemos sido parte activa del consenso ASIN, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud. Así que ya para esta versión hemos tenido una participación con él y con otros intensivistas que la ANSI ha delegado a petición amable del señor presidente de la ASIN. Estamos en este momento en una fase avanzada, ya prácticamente para comenzar la red de soporte intensivo C19 a través de una plataforma de teleapoyo que esperamos que sea sincrónica, y es un esfuerzo en donde la industria, el Grupo Amarey e INCIMED ha tenido una participación determinante para obviamente viabilizar y hacer eficiente este proyecto. Ya para el día de hoy, la edición de nuestro curso virtual de manejo multidisciplinar en área intensiva ha terminado, así que nos lanzamos al comienzo de la primera cohorte de 250 personas, multidisciplinar, insisto, y que ya hemos extendido las cartas a las instituciones prestadoras de servicio para que escojan por orden jerárquico aquellas personas que son las menos entrenadas dentro de los equipos de atención. Y somos asesores y coautores del curso virtual de Ascofame, que entiendo ya está para salir al aire. Importante también, hemos venido trabajando en varios, y se ha dado aval a varios protocolos de investigación, 2 protocolos con el Instituto Nacional de Salud, un protocolo con Colciencias, aprobado pero sin recursos, 2 randomized controlled trial pragmáticos con inmunoglobulina G1 de plasma de pacientes convalecientes, y un randomized controlled trial factorial 2x2 con el grupo PHRI. Ya han comenzado a entregarse las cartas de invitación. Bien, aquí vemos entonces los trabajos de investigación que en este momento han sido dado aval.
Y bueno, y esta es la pregunta del millón, ¿no es cierto? La pregunta que todos nos hacen, que los medios nos hacen e incluso que nosotros nos hacemos al día de hoy, que si es suficiente la capacidad de respuesta de cuidados críticos para hacer frente a esta demanda COVID-19. Y sobre esto yo creo que ya hemos sido muy claros en nuestro planteamiento y hay dos cosas. Lo primero es que el tema no es solo de cama, no es solamente una unidad de atención con una cama, sino una unidad de atención resolutiva. Y si pensáramos en lo que se ha planteado desde el gobierno y un poco también de lo que nosotros de alguna manera hemos pensado en los cálculos, 9.800 camas, cerca de 10.000, si pensáramos en 10.000 camas resolutivas en una línea de tiempo que sería de 8 a 12 semanas, deberíamos pensar en el segundo punto, y este segundo punto es la demanda. Y como vemos aquí son los datos de Gran Bretaña en esta gráfica que estoy señalando. Si observamos frente a no hacer nada, un buen plan de mitigación que nos lanza aquí aún estaría por encima de esta línea roja, que es nuestra capacidad de respuesta. Pero una estrategia de supresión que tiene un alto costo social y que baje a menos de 1 el índice reproductivo efectivo, podría colocarnos en una línea de tiempo, en una línea temporal, en un espacio de tiempo, en una ventaja sobre esa capacidad de respuesta. Y esta es una reflexión que con mi grupo de trabajo, que me ha acompañado, y debe estar Nelly, Víctor, Elizabeth, a quienes les agradezco públicamente por estar conmigo en todo este tiempo. Carmelo también ha sido un apoyo impresionante. Estas son las reflexiones desde la óptica ya institucional, no macro, desde las directrices y de las políticas que nosotros consideramos pueden hacer racional la atención óptima y segura de cuidados críticos COVID-19. Lo primero es contextualizar el tema, pensar que no estamos en Dinamarca, que estamos en Cundinamarca. No vamos a generar políticas para estos países europeos, sino para nuestra sociedad, para nuestra geografía. Tenemos que organizar nuestro plan de atención, qué, quién, cómo. Debemos planificar lo de hoy y de lo de después. Debemos anticiparnos, transformar la emergencia en hechos electivos. Racionalizar implica no despilfarrar recursos, comunicar. Estamos en medio de muchas incertidumbres, cosas que no conocemos. Compartir siempre es bueno. Y dos elementos éticos importantes que van a cobrar mucha importancia: la justicia distributiva. No habrá para todos, y el primum non nocere no solamente será aplicado, el no hacer daño para el paciente, sino para el equipo de atención. Aquí les dejo esta imagen, la imagen de la izquierda de una institución portentosa, mi querido Mauricio, en Santander, con 100 y tantas camas, presión negativa, tasa de circulación de aire de lo que exige la norma. Y aquí tienen otra unidad de cuidado intensivo que hace cosas parecidas a la otra. Manejamos pacientes críticos complejos, pero observen ustedes cubículos abiertos, ¿sí? Aún con un modelo centralizado de atención, las indicaciones para el uso correcto de los elementos de protección personal van a diferir en una y otra circunstancia. Esto lo digo porque nos pasaremos discutiendo hasta después de la pandemia, 1 año, 2 años, para ver qué era lo mejor, y no vamos a encontrar la respuesta, y esta tendremos que ajustarla y tendremos que contextualizarla, obviamente a partir de la línea máxima, no de la línea mínima de protección. Entonces, mi querido Mauricio, yo con estas palabras ya te dejo para que sigas adelante pues a la presentación de los docentes y para coordinar este momento de conversatorio y de discusión. Tenemos básicamente 1 hora, utilizaremos la mitad del tiempo para empezar a hablar sobre el enfoque de prevención, diagnóstico y tratamiento en consenso bajo los lineamientos del Gobierno Nacional.
y la otra mitad del tiempo la utilizaremos para hablar de las pruebas diagnósticas en COVID-19. Empecemos para el doctor Carlos Álvarez, que nos acompaña esta noche, pues con respecto al consenso de la CINI y de la IETS, avalado por otras sociedades. El doctor es autor de este consenso. ¿Podría explicarnos, para empezar, la importancia del conocimiento de este consenso? ¿Qué implicaciones desde el punto de vista legal podría tener el desconocimiento? ¿Por qué es la recomendación del ministerio? Y ¿por qué los médicos debemos seguirlo? Doctor Álvarez, siga. Muy buenas noches, Mauricio. Hago dos correcciones. Una, en la presentación que usted muy amablemente me hizo. Yo soy doctor en ciencias biológicas, no políticas. Ojalá fuera políticas, pero no es política. Y segundo, que aparte de lo que usted me acaba de nombrar, pues también tengo una muy buena afiliación con muchos amigos en Bucaramanga y tengo una cercana en el corazón con Bucaramanga. Diciendo esto, pues básicamente entro en el detalle de lo que se está planteando y la primera cosa importante es que este consenso no es un consenso de la CIN, la Sociedad Colombiana de Infectología, es un consenso el cual pues, lo ha liderado la Asociación Colombiana de Infectología con el IES, pero es un consenso que, como lo decía el doctor Achini, va de la mano con el trabajo de muchas sociedades científicas, muchas universidades y asociaciones científicas y gremiales. Creo que es un punto importante en el cual en muy poco tiempo, bajo el liderazgo del doctor Carlos Savera, se ha podido lograr que muchas personas en un tiempo muy corto, de una manera mancomunada y gastando muchas horas de su trabajo, de horas libres y en horarios extremos, se ha logrado llegar a una serie de recomendaciones que pues básicamente van a ayudar a la práctica clínica en estos momentos en los cuales pues hay algunas incertidumbres en el manejo. Y creo que acá también es importante tener en cuenta que de esto también es dinámico. De hecho, pues como ya se sabe, ha salido una primera versión hace 15 días y está muy pronto a salir una segunda versión, que es lo que permite también ir moviéndonos a la dinámica de la información que va saliendo. Algunos quisieran que fuera más rápido, algunos más lento, pero justamente lo importante ahora viene que, a pesar que el consenso es una labor muy importante, hacer esas recomendaciones, las labores más importantes vienen ahora, y justamente creo que parte de lo que estamos haciendo hoy con el liderazgo suyo, Mauricio, es lograr que haya una difusión, una divulgación, y ahora más adelante viene que haya realmente una implementación y una adherencia a estas recomendaciones, que es justamente lo que hace que esto tenga algún sentido. Afortunadamente, y como usted lo planteaba, este consenso pues está avalado directamente por el Ministerio de Salud. Básicamente, dentro de los lineamientos que da la circular 019, pues nos recomienda en que en la práctica clínica y el manejo para los pacientes con COVID-19 pues hagan ceñidos a estas recomendaciones. No significa que otros consensos, otras recomendaciones o protocolos no puedan ser revisados, pero también hay que tener en cuenta este documento para los que no lo conocen, lo vean y lo utilicen en su práctica clínica. No sé si entramos en el tema de diagnóstico. Mauricio, ¿usted quiere comentar algo? No, pues, doctor, muchas gracias. Sí, la idea, doctor, es que ustedes saben que en este momento, con la pandemia de un germen desconocido a nivel mundial, hace 4 meses no conocíamos este germen, ha fluido una gran cantidad de información, diferentes consensos de tipo nacional, internacional, ensayos clínicos para el cuerpo médico de territorio nacional. El gobierno ha tenido una gran participación en esto, con la circular 019, que su merced conoce, en la cual nos dicta que revisemos el consenso. Quería como que los participantes, algunos que han comentado, su merced explique la importancia de seguir este consenso, si hay alguna implicación desde el punto de vista legal, el desconocerlo, y en la aplicación el enfoque, el manejo clínico de los pacientes, particularmente con COVID-19.
Sí, yo creería, Mauricio, que más que entrar en el tema un poco legal y de lo que implica, pues básicamente tener en cuenta que dentro de nuestra práctica pues tenemos que tratar de orientarnos con algunas recomendaciones y tratando de seguir los lineamientos de lo que está para bien o para mal, porque finalmente, normalmente cuando se hacen los lineamientos de un grupo de expertos que pueden tener algunas diferencias, en general, pues podría haber que si se ciñen, probablemente esperemos que a los pacientes les vaya mejor, que es lo que muestran siempre los guías de práctica clínica, con todas las limitaciones que esto puede tener. Y al final, pues también se convierte en una buena herramienta en el caso de un seguimiento y más adelante en la época pospandémica, como a veces lo vemos en la época del H1N1, que todavía vemos algunas situaciones jurídicas que van apareciendo. Pero realmente no me quisiera centrar en la parte legal o la parte jurídica, sino más bien la importancia en que todos son bienvenidos a estas recomendaciones y si hay algo que haya que mejorar, pues se siga mejorando. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta desde Perú. Nos dicen que la idea es si el PCR se debe realizar como seguimiento para los pacientes con COVID-19. Si me permite, Mauricio, quisiera de pronto presentar una diapositiva que de pronto puede orientarnos el tema de diagnóstico, en el cual podría mirar, no sé si ya me están viendo esta pantalla. Sí, ya la vemos. Sí, perfecto. En el cual pues es una diapositiva que nos podría ayudar a resumir y entender un poco el tema de las pruebas diagnósticas y lo que tenemos actualmente. Ha habido a mi modo de ver, una cierta duda cuando hablamos de pruebas rápidas y qué implica pruebas rápidas. Y antes de hablar de ese concepto, quisiera que revisáramos brevemente esta figura. Teniendo en cuenta, si vemos en el eje de los X, vienen los días y en la figura viene lo que ocurre con los anticuerpos y la detección del virus per se. Tenemos que tener en cuenta que una vez ocurre la primoinfección, más o menos 5 a 7 días después empiezan a aparecer algunos síntomas en las personas que hacen síntomas. Recordemos que también sabemos que un porcentaje no lo hace, pues no entro en detalle, pero acá tenemos que los que hacen síntomas generalmente lo hacen al 5º a 7º día. Puede ser que alguien diga que lo ha encontrado, lo ha visto a los 3 días y otra vez a los 14 días, como lo he hecho en otros escenarios. Recuerden que a veces los virus no leen los libros, entonces no hacen lo que uno espera que pase, pero en general lo que uno esperaría que sea al 5º o 7º día que empiezan a presentar síntomas. Algunos de estos pacientes, los 2 o 3 días posteriores, pueden empeorar con disnea o fiebre persistente, y por ahí al 10º día las personas entran en falla respiratoria y más o menos entre el día 10 a 14 pueden terminar en cuidado intensivo. Ahora bien, mirando esto de la clínica asociado a las pruebas diagnósticas, tenemos que tener en cuenta que hay 2 tipos de pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas que detectan el virus o la presencia del virus de manera directa o indirecta, que eso lo podemos ver por la detección del material genético del virus, que no es otra cosa que lo que hablamos de técnicas. Este es un virus de tipo ARN, entonces lo que se hace es una PCR de la transcriptasa reversa, de RT-PCR, en tiempo real, que puede empezar a ser positiva a partir del día 4, y después va a depender también de cada prueba que se consiga en el mercado, pero más o menos puede ser el día 4, el día 5, y va a volverse muy positiva en el día 7, 8, y se va a mantener hasta el día 14, 15, 16, y en algunos casos puede verse incluso hasta el día 21. La otra manera de detectar la presencia del virus de forma indirecta a través de algunas proteínas del virus o de proteínas que se produce, que excreta el virus, o que más que excreta el virus, que se encuentra en el organismo cuando está la persona infectada. Y eso ocurre un poco más tardíamente, puede empezar en el día 7, y lo mismo puede ser que se empiece positividad fuertemente en el día 9 o 10 desde la primera infección, y a medida que pasa el tiempo va perdiendo sensibilidad en la detección. Es decir, entre menos virus haya, menos excreción viral, pues también esta proteína se va perdiendo, y es lo que técnicamente llamamos el antígeno viral. Ahora bien, la otra manera es también de forma indirecta, ya no detectar la presencia del virus, sino de detectar la presencia de anticuerpos contra el virus, como ocurre en cualquier otra enfermedad infecciosa, en el cual también, como ocurre en otras infecciones, tenemos anticuerpos de tipo IgM y de tipo IgG, los cuales empiezan a presentarse
un poco más tardíamente, comparado con los anteriores, más o menos puede haber diferencias en este concepto entre qué día es el día que más aparece, si en el día 7, 8, o el día 10 o en el día 14, depende del anticuerpo contra qué proteína del virus está y el rendimiento de cada prueba, pero en general podríamos decir que entre más o menos 7 días, el día 10, empieza a haber la presencia de anticuerpos de tipo IgM inicialmente y luego de tipo IgG, los cuales se van perdiendo los de tipo IgM en el tiempo, probablemente después de 30 días, es algo que todavía está en fase de estudio, y los de tipo IgG pues se van manteniendo en el tiempo, que uno esperaría que duraran un buen tiempo. Pues obviamente llevamos 2 o 3 meses, no sabemos cuánto tiempo, pero podríamos decir, comparado con otros de los coronavirus del SARS o del MERS, que podría durar un poco más, hasta 2 años. Pero por ahora podemos decir que esto es la manera indirecta también de encontrar la presencia del virus. En ese escenario puntual, ambas pueden haber pruebas rápidas moleculares, es decir, que detectan ácidos nucleicos, y pruebas rápidas serológicas. Las pruebas serológicas rápidas de detección de anticuerpos podrían ser rápidas porque se puede detectar en 15 minutos, más o menos, puede cambiar, pero ese es como el promedio. Y las pruebas de biología molecular rápidas, hay unas pruebas que ya salió en Estados Unidos, pero en general las que tenemos nosotros disponibles, y veo que hay un colega de Perú, pues que probablemente está para América Latina y Sudamérica, son pruebas que se llaman rápidas porque se detectan entre 3, 4 horas el virus, que eso es muy rápido para biología molecular, que probablemente puede a veces demorarse 8, 12 horas o más. Entonces esas son pruebas rápidas moleculares que son 3 o 4 horas, que es bastante bien. ¿Dónde consideramos que es positivo o negativo? ¿Y en qué momento pedir una a la otra? Pues básicamente, si revisamos esta figura nuevamente, para la pregunta que nos hacen, pues uno podría decir en qué momento la prueba se puede utilizar o no se puede utilizar. Es decir, si un paciente es sintomático, lleva menos de 10 días y sospechamos que tiene COVID, probablemente la prueba que se debe hacer es una prueba molecular, que es lo que estamos mostrando en el consenso. Me permiten esta segunda diapositiva, en el cual lo que estamos planteando de lo que tenemos en este momento es tener menos de 10 días, pues deberíamos hacer una prueba molecular tipo RT-PCR, y en el cual probablemente, si es positiva, nos confirma el diagnóstico; si es negativo, nos deja tenemos una sospecha alta de que la persona esté infectada, pues repetimos la prueba entre 48 y 72 horas. Si es negativa, consideramos un caso descartado. Vámonos al flograma en la parte de la derecha, y encontramos que cuando lleva más de 10 días, y dependiendo de la oportunidad y disponibilidad de pruebas, uno podría hacer o la prueba serológica o la prueba molecular, o ambas. En el caso que pueda hacer las dos, pues básicamente si tiene positiva las dos es confirmado. Si tiene PCR positivo, IgG negativo, es un caso confirmado. Si tiene las dos negativas, se descarta, y lo mismo se debe repetir en 72 horas. Y en el caso que no tengamos PCR o la prueba de negativa, el hecho de tener una prueba positiva es un caso probable. Recordemos que ninguna de estas pruebas tiene una sensibilidad del 100% ni una especificidad del 100%, como ocurre con muchísimas de las pruebas que normalmente utilizamos, y ese rendimiento depende de la misma calidad de la prueba y el momento que nosotros lo solicitemos. Ahora bien, también pues si las pruebas serológicas vienen con separado la línea para IgM o IgG, pues puede también hablarse de lo que hablamos siempre, una IgM positiva con IgG negativa, una infección más reciente, y una IgG positiva sola. Si con IgM negativo, pues habría una infección pasada o un proceso que no es tan reciente, que es lo que empezaremos a ver más adelante. Y con esta diapositiva tercera, disculpan que hay unas líneas que no deberían estar ahí, pero básicamente esta tercera es para el paciente asintomático. Por ejemplo, el paciente que entra en cuarentena porque estuvo en contacto con alguien, y en el cual pues básicamente podríamos ver cómo una persona que está en cuarentena puede estar cumplir los 14 días, y después de 14 días podríamos llegar a hacer una prueba serológica, y dependiendo de la prueba serológica podemos tomar la decisión, dependiendo del rendimiento de la prueba, que pueda seguir en seguimiento o pueda regresar a la comunidad. Y el caso del paciente sintomático, pues básicamente este paciente volvería al esquema anterior, porque sería alguien que ya tiene síntomas, como lo estábamos definiendo previamente. Con esto rápidamente, me excuso que me pasé un poco en responder esta pregunta, pero quería de una manera más concreta poder darle, perdónenme
A ver, ya puede dejar de compartir la pantalla y pues quedo atento a otras preguntas y otros comentarios. Gracias, doctor Carlos. No, es que la verdad es que con esa exposición, pues realmente ha dado respuesta a muchas de las preguntas que tenemos acá. Una pregunta que está haciendo acá bastante promociones, doctor, si se recomienda o se justifica un tamizaje en trabajadores de la salud para estas personas expuestas. Pues yo creo que es parte de lo que se viene ahora, ¿no? Yo creo que un tema, y vean el tiempo también de cómo vamos en el momento de la pandemia, es qué hacer en este momento, y lo ideal podría ser, yo lo diría en dos connotaciones. Un mundo ideal en el cual uno debería continuar con pruebas moleculares, poder hacer con una frecuencia determinada, y un mundo más real en el cual tenemos que hacer seguimiento, en el cual haríamos una línea de base con una frecuencia de repetición de pruebas serológicas, en el cual nos podría determinar una seroconversión, y en ese escenario la seroconversión nos podría determinar en qué momento un trabajador de la salud, y un trabajador no solo de la salud, sino un trabajador que también esté haciendo algunas de las funciones vitales en este momento de las cuarentenas, que también podría ser, lo que discutíamos en el consenso, por ejemplo, que la persona, el conductor de Transmilenio o el mismo taxista que apoya, pues también sería interesante pues hacer estas mismas pruebas serológicas con una frecuencia determinada, que dejamos al menos 4 semanas, pero en realidad podría ser cada 15 días a mi modo de ver. Gracias, doctor. Como nos hemos dado cuenta, pues estamos hablando prácticamente de las pruebas diagnósticas, ¿sí? Yo creo que es mejor dejar fluir el conversatorio de manera global. De una vez algunas veces que he visto muchas preguntas basadas en diagnóstico, en el manejo, tratamiento, hemos hablado bastante de las pruebas diagnósticas. Entonces, para las personas que quieran preguntar acerca de pruebas diagnósticas, bien puedan seguir haciendo las preguntas sobre este tema, lo que se promocionó que íbamos a hablar. Mauricio, yo quiero hacer una precisión, unos aportes. Sí, señor. Entonces, precisamente eso es lo que quería. ¿Quién me replica, el doctor Carmelo? No, Víctor Nieto. Siga, doctor. Bueno, buenas noches. Saludos, doctor Álvarez. Me aprecia realmente compartir con usted esta sesión académica. Quiero tomarme un minuto para decir realmente algo muy importante, y es que, por favor, no olvidemos nuestros compañeros, nuestros colegas fallecidos. Creo que merecen el más sentido homenaje y que los podamos recordar en esta sesión. Adicionalmente, quiero decirles que pues, no tengo ningún conflicto de interés en esta transferencia de conocimientos, y voy a mostrarle, compartir también mi pantalla, solamente creo que 2 o 3 diapositivas. Regálame un minuto. Ok. Esto, no, ya les quiero mostrar lo que les quiero identificar. Bueno, quería llegar a este punto y para que lo discutiéramos ahorita también, aprovechar que está el doctor Álvarez y es la persona más experta, creo que en el grupo, para que lleguemos a estos puntos. Y que quiero decir que primero debemos ser responsables en el momento de dar los juicios, porque yo creo que al día de hoy el conocimiento se está construyendo y día a día vemos que lo que consideramos que era cierto al día siguiente puede ser debatido. Y creo que nunca habíamos tenido como tantos errores encontrados como en la formulación de la Organización Mundial de la Salud, pero creo que hace parte precisamente de lo que está sucediendo. Hace como 5 días ellos dieron esta publicación donde no aconsejaban la utilización de los test rápidos para la detección de anticuerpos fuera del contexto de ensayos clínicos. Sin embargo, definitivamente se están utilizando, y en la práctica en otros sitios vemos que están siendo útiles en el día a día. Esta gráfica básicamente lo que les quiero mostrar es nuevamente la relación en el tiempo y el comportamiento de la PCR y el comportamiento de los anticuerpos. Y básicamente lo que quiero mostrarles es que miren después del 8º día cómo la PCR disminuye significativamente.
cómo la PCR disminuye significativamente, específicamente en la muestra que nosotros más tomamos, que es el hisopado nasofaringio. A partir del día séptimo es que empiezan a aparecer, bueno, hay estudios donde dicen que aparece un poco antes, empieza a detectarse en la cinética de la IgM y más adelante la cinética de la IgG. Llevo esto porque en algunos protocolos recomiendan que a partir del día séptimo del inicio de los síntomas, que es habitualmente cuando están consultando la mayoría de nuestros pacientes, y esto nuevamente es una invitación a recordar que las pruebas no son perfectas y por lo tanto debemos complementar. A partir del día séptimo del inicio de los síntomas, la recomendación en algunos sitios es que esa PCR se deba combinar con estos test de detección. Recordemos que cuando nosotros queremos hacer un screening, una prueba de tamizaje, lo que perseguimos es que la prueba tenga una alta sensibilidad, que podamos detectar la mayoría de los enfermos. Cuando queremos hacer una prueba de confirmación, debemos preferir las pruebas que tengan alta especificidad. Por eso que la PCR, que es nuestro gold standard, es de las pruebas que tienen mayor especificidad, pero eso depende, recuerden, del momento en que se tome la muestra, de la técnica que se tome. Hemos tenido nosotros en las instituciones donde he trabajado pruebas que inicialmente fueron negativas, la sospecha clínica era muy fuerte y al repetir a las 72 horas la prueba fue positiva. Y también llego al punto de que los anticuerpos pueden tener una proporción de positividad dependiendo del tiempo en el que se presenten. Estamos hablando que al día séptimo pueden estar positivas al 50%, al día décimo al 75% y al día décimo al 100%. Y esto es como para complementar la pregunta que creo que leí en el público, que decía que si se recomiendan hacer las pruebas de tamizaje, ¿cuáles serían las pruebas indicadas? Es importante que reconozcamos que todas estas pruebas de detección de anticuerpos también van a tener algunas limitaciones en relación al tiempo. Hay muchas pruebas, hay una lista de las sugeridas por la FDA, pero básicamente dependiendo del tiempo, miren que si se toman por debajo del día séptimo, hay pruebas de sensibilidad tan pobres como del 60%. Cuando se toman por encima del día séptimo, ya la sensibilidad puede subir hasta del 80 al 96%. Y esto para llegar al punto que las pruebas de detección de anticuerpos son ayuda diagnósticas. La prueba de confirmación sigue siendo la PCR. Y por lo tanto, así se deben considerar como ayudas diagnósticas. No debemos olvidar el juicio clínico profesional y siempre se debe realizar la prueba de confirmación. Y quiero confirmar esto. Bueno, hice como una búsqueda en los distintos países y protocolos donde se está utilizando y digamos que esto fue como el resumen del uso que le están dando a estas pruebas. Entonces encontré que se están utilizando en pacientes que asisten al servicio de urgencia después del 5º al 7º día, teniendo en cuenta precisamente la posibilidad de que la PCR ya pueda ser negativa en el aspirado nasofaringio. Pacientes que tienen PCR negativas, pero que la sospecha clínica después del 7º día es muy fuerte, considerando la posibilidad de un falso negativo. Algo que mencionó el doctor Carlos, la utilización específicamente en el personal de la salud para el tamizaje. Y habla en algunos países donde definitivamente faltaban la necesidad de la escasez de los médicos por la crisis, no había tiempo de repente de tener una PCR negativa y en algunas de estas instituciones estaban retornando después de los 14 días con un anticuerpo IgG positivo e IgM negativo, precisamente para retornar con seguridad al cuidado de los pacientes infectados. También en estudios epidemiológicos, pues es muy difícil definitivamente hacer estudios de tamizaje grandes poblacionales con PCR y básicamente en los casos identificados en sus contactos se estaban aplicando la detección con anticuerpos y también para definir en algunos estudios, precisamente en este tema de que estamos hablando de las citoquinas, de la tormenta de citoquinas, la utilización de inmunomoduladores, los anticuerpos permitían definir en los pacientes curados que tuvieran alta reactividad para utilizarlos como donadores de sueros hiperinmunes. Y en el caso de que ya esté la vacuna, también la posibilidad de evaluar el estado resultado de esta vacuna. Sí, yo, Víctor, buenas noches. De acuerdo, yo creo que aquí hay un tema importante de tener en cuenta. Ahí hay mucha información de la que usted presenta de OMS o de diferentes países, pero aquí parte de lo que nos toca a nosotros también es empezar a construir información como país y mirar lo que tenemos nosotros y la realidad de nosotros. Yo creo que es un tema clave. Y igual
también para tenerlo en cuenta, siempre que tenemos que tener un consenso, tenemos que tratar de mirar también adaptarlo a las necesidades y a las condiciones que tenemos cada uno en nuestra práctica clínica. Y algunos podemos tener fácilmente PCR en tiempo real, otros no tanto, y de pronto algunas veces tenemos limitación en que una muestra que llegue de Tumaco, para poner un ejemplo, que llegue de Riohacha o Maicao o cualquier otro de nuestros lugares de la realidad colombiana, pues pueda llegar rápidamente y tenemos que buscar alternativas. Lo que sí nos toca es siempre que esas alternativas que se busquen pues sean las mejores alternativas, y en ese escenario pues todavía tenemos una cantidad de pruebas serológicas que hay que revisar, que las pruebas serológicas que se utilicen sean pruebas de buena calidad y que tengan el rendimiento. Cuando hablo del rendimiento me refiero a que tengan la sensibilidad y especificidad acorde, y además que se puedan ser validadas rápidamente para el contexto colombiano, que ese es un punto clave. Algunas de las pruebas que se entran pueden estar validadas con muy pocos sueros, y eso es un tema importante que hay que trabajar entre todos en que justamente se pueda minimizar ese riesgo de tener pruebas que no nos van a ayudar, sino nos van a ayudar a confundir. En el consenso colocamos dos puntos importantes inicialmente, que tuvieran mínimo una sensibilidad del 85% y una especificidad mínima del 90%, probablemente con intervalos de confianza más hacia arriba, y entre mejor estén hacia arriba, una prueba pues rápidamente es la que tenemos que seleccionar. Lo ideal que uno quisiera tener son pruebas como las que utilizamos en VIH, sensibilidades del 99% y especificidades del 99%. Eso nos quitaría unas angustias importantes, pero desafortunadamente hasta el momento pues estamos hasta ahora conociendo algunas de esas pruebas serológicas y van a empezar a utilizarse, y probablemente tenemos que empezar a ver el rendimiento en la vida real, y ahí vamos a tener que ir ajustando algunas de las recomendaciones que ustedes ven hoy que estamos haciendo. De hecho, si se dan cuenta, el primer consenso o la primera revisión hablábamos de 7 días, ahora lo subimos a 10 días, justamente por la primera revisión que se está haciendo de estas pruebas. Sí, señor. Gracias, doctor Álvarez. Doctor Carmelo, ¿quiere agregar algo? Antes de agregar algo, quisiera preguntarle a Carlos, porque quisiera aprovechar primero la excelente presentación que acaba de hacer, que nos dejó claras las cosas sobre las pruebas para diagnóstico, pero quisiera, dentro del escenario de lo que va a ocurrir en las próximas semanas, ojalá que no sea lo que se prevé, pero ante la abundancia de pacientes que puede presentarse a futuro, el impacto que tendrán esas pruebas en el diagnóstico va a cambiar, el apoyo que van a tener esas pruebas ante tanto paciente que vamos a tener, ¿eso puede cambiar, Carlos? Sí, hola Carmelo, buenas noches. Bueno, yo creo que el punto clave aquí para tener en cuenta es, lo vuelvo a repetir, lo que nosotros que quisiéramos, lo ideal, y lo que tenemos y lo que se viene. Entonces, en este momento no es un secreto para nadie que hay una limitación de pruebas diagnósticas, tanto serológicas como pruebas moleculares. Es decir, si alguien quiere comprar las pruebas moleculares y decir, tengo el dinero y lo quiero hacer, no es tan fácil de conseguirlo en el mercado, y ese es un punto que no se nos debe olvidar, teniendo la realidad. Lo que uno quisiera es que muy rápidamente hubiera más centros que hagan diagnóstico molecular, que no tengan que remitirse de una ciudad a la otra, sino que cada vez haya, que Cartagena se pueda hacer como ya lo están haciendo, pero que también lo puedan hacer en Montería, que lo puedan hacer en Riohacha, etcétera, etcétera. Pero sabemos que a pesar de que se quisiera tener, va a haber algunos departamentos, algunas ciudades que no van a poderlo hacer a corto plazo ni mediano plazo. Y ahí hay que tener en cuenta la realidad nuevamente de lo que podemos hacer. Y si tuviéramos masivamente pruebas moleculares, pues a los pacientes hospitalizados, pues ni se diga que deberán tener para poderlos revisar rápidamente, ¿cierto? Igual ocurriría con los pacientes de cuidado intensivo, que es donde uno debería empezar a priorizar dónde hacer las pruebas. Algunas pruebas vamos a empezar a utilizarlas en diferentes contextos. Y ahí quiero hacer énfasis en ese punto. Uno es el contexto que lo hacemos desde el punto de vista clínico, el paciente que nos está llegando a los servicios de urgencias, lo que tenemos que hacer con síntomas, el paciente que tenemos que hacerle seguimiento, porque es un contacto con un paciente confirmado, en el cual podría ser muy útil las pruebas serológicas, y otro desde el punto de vista de vigilancia epidemiológica, en estudios para saber qué es lo que está haciendo y cuál es el comportamiento que está ocurriendo en cada uno de los municipios o regiones en la incidencia o la prevalencia de COVID-2 en un momento determinado. Y lo otro que, de mi modo de ver, es importante
en el consenso lo plasmamos para los trabajadores de la salud, pero como les decía hace un momento, creo que es uno de los puntos claves en los cuales ya países como Alemania o España lo están plasmando como lo que llaman el pasaporte serológico, que es hacer un seguimiento con una frecuencia determinada para saber el riesgo o la seguridad que puede tener una persona que produzca anticuerpos. Claro, alguien me podrá decir, y los virólogos y inmunólogos van a decir, no todas las presencias de anticuerpos significa que la persona quede protegida, porque los anticuerpos no son neutralizantes, hay que evaluar si los anticuerpos son neutralizantes o no, y ahí viene una serie de preguntas que se nos va a ir resolviendo y vamos a tener que ir construyendo en el camino paralelamente. Yo que creo que también hay algunos puntos importantes en que muchas cosas no tenemos que esperar que nos las estén enviando desde China o desde Italia o Francia, sino que nosotros también podamos ir resolviendo algunas preguntas dadas las mismas velocidades y conocimiento que estamos teniendo. Como planteaba el doctor Achini al comienzo, pues hay protocolos que se están trabajando desde el punto de vista de ensayos clínicos y también hay protocolos que se están evaluando desde otro tipo de alternativas para poder empezar a responder y que en 2 meses podamos responder que esto pues sí nos funciona de esta manera o no nos funciona de esta manera. Entonces, en concreto, la pregunta que me hace Carmelo, creo que el escenario es que las pruebas serológicas y las pruebas moleculares no son pruebas excluyentes, sino son pruebas complementarias. Y es bien importante que lo tengamos en cuenta. Cada una tiene un escenario y un momento para utilizarlas y pedirlas y hacer seguimiento. Y por eso es importante que lo entendamos, porque cada vez nuestros mismos pacientes van a empezar y personas van a empezar a preguntar, y ya vemos también que algunas instituciones, incluso algunos alcaldes están empezando a comprar o ya compraron pruebas, y hay que mirar en que es responsabilidad de nosotros también ayudar a orientar que se hagan las cosas de forma correcta. Muchas gracias, doctor Carlos. Gracias, Carlos. Para el doctor Carlos hay una pregunta que se la quieren dirigir. Es con respecto a que si tenemos en la unidad de cuidados intensivos un paciente con neumonía viral, ¿qué recomendación hace usted acerca del panel viral, si se debe solicitar a todos los pacientes e iniciar el oseltamivir? ¿Qué opinión le merece, doctor Carlos? Sí, me salté un poquito en la diapositiva, pero en la diapositiva lo tenía ahí incluido en la parte superior, que otras opciones es el panel viral, y también sabemos que en el mercado se vienen paneles virales que incluyen también la detección de COP2 dentro del mismo panel múltiple, va como una alternativa. Yo creo que los pacientes de cuidado intensivo en los cuales uno pueda tener la posibilidad de hacerlo, pues es una buena indicación. ¿Por qué? Porque afortunadamente también tenemos coinfecciones. De hecho, aquí ya en Colombia hemos tenido algunas coinfecciones de H1N1 con COP2 y probablemente lo va a tener. Entonces, idealmente, si uno sí quisiera tener un paciente que está en cuidado intensivo, saber si esa neumonía viral es solo por COP2 o es solo H1N1, que también podría ser, porque pues desafortunadamente también está circulando desde el año, pues todo el tiempo, pero últimamente los datos epidemiológicos de influenza muestra que H1N1 desde enero han tenido un impacto en Colombia. Entonces es importante, si lo puede tener, me parece que es una estrategia que vale la pena hacerlo, y dependiendo de los resultados, tomar la decisión de utilizar o de continuar o suspender el oseltamivir. Y hay una pregunta, muchas gracias, doctor Carlos. Hay una pregunta para el doctor Carmelo, si nos quiere colaborar. Si un paciente sospechoso fallece sin haber llegado los resultados de su prueba, ¿hay que volver a tomar las muestras de PCR-RT post-mortem? Sí, primero hay que basarse en las guías que sacó el Ministerio, algunos lineamientos sobre el manejo de cadáveres en la presencia de la pandemia actual. Eso es algo que los invito a que lo revisen, el documento sobre el manejo de esos cadáveres. El otro punto es que si debo tener la evidencia, porque es importante desde el punto de vista de salud pública, sobre todo, con saber si en realidad el fallecimiento es atribuible o no a COVID-19. Entonces, por tanto, sería fundamental contar con el aislamiento o la definición de si estamos en presencia de un fallecimiento por COVID-19 o no. En esto también valdría la pena el estudio de patología, que no hay mucha evidencia actualmente, hay muy pocas publicaciones sobre los hallazgos de autopsia de estos pacientes como fallecen, y sobre todo el análisis del pulmón, que es algo que puede interesarnos porque eso nos debe arrojar algunas luces sobre qué es lo que está produciéndose en el paciente, si es más inflamación, denudación, edema o encharcamiento pulmonar o colapso pulmonar.
esta información de autopsia puede ser fundamental. Lamentablemente, en todas partes del mundo, y Colombia no está ajeno a eso, es muy poco lo que se ha publicado sobre los hallazgos de autopsia. A la pregunta, lógicamente, sería fundamental tomar la muestra y contar con la evidencia de si falleció o no por COVID-19 o no, pero voy más allá en el sentido que valdría la pena hacer el estudio de autopsia de estos pacientes o un análisis o tomar una muestra de pulmón específicamente si el fallecimiento fue por eso, para tener un análisis claro de qué es lo que está pasando con ese parenquima pulmonar. Porque aquí ya hemos hablado que de todos los métodos diagnósticos para establecer si es un COVID-19 o no, pero además de eso debemos centrarnos en que hay etapas de la enfermedad, una etapa en la cual hay una carga viral amplia y hay otra etapa en la cual hay una inflamación y poder especificar qué tipo de inflamación y el fenotipo del paciente, las características del paciente para establecer el abordaje terapéutico y además el abordaje de ventilación mecánica es algo que debemos ir enfatizando. Ya hay una reciente publicación de una clínica, de una publicación de emergencias médicas en la cual nos asevera que el hacer uso del panel de pruebas de inflamación, en las cuales está incluida el dímero D, la procalcitonina, la ferritina y algunos otros estudios como la troponina y la LDH podrían orientarnos no solo a aseverar si el paciente tiene o va a tener una RT-PCR positiva, sino si el paciente tiene una inflamación que nos obliga a considerar el inmunosuprimirlo. Entonces, estos métodos diagnósticos o estas herramientas que pueden apoyarnos van de la mano con otra pregunta que vi por ahí en cuanto al ultrasonido, en el sentido en que estos hallazgos inflamatorios o de coagulación pueden orientarnos a intervenciones terapéuticas, lo mismo que un TAC de tórax o una radiografía de tórax o un ultrasonido pueden orientarnos a un tipo de fenotipo de presentación que nos va a ayudar a establecer una intervención terapéutica no solo de antiinflamar o inmunosuprimir al paciente, sino también de qué manejo de mecánica ventilatoria vamos a usar. Yo con respecto a lo que plantea Carmelo, dos cosas importantes. La recomendación sí está en que la persona que fallece y tenemos una sospecha alta de COVID-19, hay que hacerle tomar una muestra ante las primeras 6 horas. Importante lo que usted plantea, Carmelo, en poder hacer estudios en autopsia y poder evaluar tejido. Sin embargo, en este momento en Colombia eso lo haríamos bajo el contexto de investigación clínica. Es decir, vale la pena en ese escenario plantear un proyecto de investigación en el cual se pueda trabajar con nuestros patólogos en una estrategia en ese escenario, porque basados en el lineamiento de salud pública, pues en este momento no se recomienda hacer autopsias, como todos lo sabemos. Entonces sí, pero sí vale la pena en ese contexto poderlo plantearse un trabajo, y creo que nosotros estamos en un momento que puede ser interesante. ¿En qué sentido? En que a otros países los ha cogido la epidemia rápidamente sin poder tener capacidad de maniobra, y eso ha hecho que muchos de estos estudios no se hayan hecho en ninguna parte. Y eso también es lo que también nos permite que en este momento, afortunadamente, y ojalá que sea así, podamos mantener por un tiempo, no colapsarnos y poder mirar con calma algunos de estos procesos de investigación y poderlos ir trabajando y poder ayudar en las respuestas que lo he venido diciendo. Claro. Yo comparto también la respuesta del doctor Carlos, y básicamente ahí hay que tener en cuenta 2 elementos. El primero es que lastimosamente las pruebas de nosotros se están demorando hasta 7 y 8 días. Y perfectamente podemos perder el paciente, que creo que es el caso que le debe haber sucedido a la persona que está haciendo la pregunta, y no alcanzó a llegar el resultado. Específicamente a nosotros nos sucedió en uno de los grupos de trabajo, solo que nosotros sí alcanzamos a recibir la primera prueba, y la primera prueba fue negativa. Pero ahí nuevamente... que creo que se debe tomar en las primeras 2 horas o 5 horas de que el paciente fallece, y finalmente logramos hacer la confirmación con una prueba tomada post-mortem. Quería compartirles esto. Muy bien, doctor. Siguiendo con el tema que está un poquito, hemos hablado bastante de pruebas diagnósticas, pero aquí hay una pregunta desde hace rato importante, es acerca de la cloroquina. ¿Qué opinan ustedes de la recomendación acerca de la administración de cloroquina? ¿Qué evidencia pueden ustedes aportar acerca del manejo de la cloroquina? Ya que hay evidencia que también que no funciona. ¿Ustedes qué opinan? Doctor Carlos, colabórenos. Bueno, mire, yo creo que en el tema de tratamiento
en realidad, si hubiera un medicamento que fuera eficaz, lo estaríamos dándolo a todo mundo y en todos los escenarios. Pero en realidad lo que tenemos son medicamentos promisorios, algunos con todos son con evidencia débil o con poca evidencia o sin ninguna evidencia, que es lo que empieza a recomendarse. Diríamos que podría haber... Permítame, Mauricio, nuevamente compartir la pantalla para mostrarles dos diapositivas. A ver. ¿Ya la están viendo? Sí. Sí, señor. Sí, en este, pues, como dicen, no estaba preparado. Sí. Dale presentación. Sí, ya también presentan. Sí, como dicen, no estaba preparado, pero bueno, aquí tengo estas dos diapositivas que pueden orientarnos. Hay muchas cosas que se han dicho de medicamentos, desde la famosa mezcla de cloroquina y acitromicina del doctor Raúl, de Marsella, que hasta Trump habló de la cloroquina y acitromicina, el interferón, y hasta el estiércol de vaca también se ha recomendado, ¿no? Entonces, digamos que hay muchas cosas en las cuales estamos explorando, probablemente desde el punto de vista científico, ¿qué es lo que uno podría plantearse? Es decir, hay medicamentos que pueden evitar que el virus entre a la célula y no interactúe con los receptores AC2, y en los cuales hay 3 alternativas importantes que podrían plantearse: los anticuerpos monoclonales, el plasma de personas convalecientes que puedan tener anticuerpos neutralizantes, y otros medicamentos que pudieran bloquear en este escenario la posibilidad de la unión a la entrada del virus. Una vez el virus entra, hace el proceso de endocitosis, hay medicamentos antiinflamatorios como la cloroquina y la hidroxicloroquina, pues básicamente es un medicamento con la misma acción, que pueden actuar a ese nivel y pueden evitar esa fusión dentro del citoplasma celular. Y lo tercero es que una vez el virus hace su proceso de transcripción, y a partir de esa transcripción empieza a producirse proteínas para formar la partícula viral, hay medicamentos antivirales que han mostrado in vitro que pueden tener alguna utilidad, como el lopinavir y ritonavir, y el remdesivir, que son medicamentos que puedan tener alguna perspectiva biológica de dónde pueden actuar. Hay otros estudios in vitro que han mostrado, por ejemplo, acá ustedes ven uno que salió en Nature Research al comienzo del año, y que mostraba in vitro, tengan en cuenta, es in vitro, medicamentos que tenían un porcentaje de inhibición importante, que como la cloroquina, que es lo que se muestra en línea magenta, y al mismo tiempo eran poco citotóxicos, y además porque ya se están comercializando y además tienen un precio económico, y el remdesivir, que también leía muy bien in vitro, y tampoco la toxicidad no era tan importante. Y aquí ven otros medicamentos que pueden estar ahí, pero ojo, aquí está el famoso favipiravir, que es un medicamento también que se ha utilizado contra influenza y se comercializa en Japón, Tailandia y China para influenza, y que también le iba pues relativamente bien, y de hecho lo están utilizando en algunos ensayos clínicos. Pero lo que tenemos en realidad es una mezcla de cosas. Vean el estudio que está a la izquierda, el famoso estudio de Marsella, en el cual con 21 pacientes logra mostrar que disminuye la excreción viral al 5º día de la mezcla. Pero ojo, excreción viral no significa que a los pacientes les vaya mejor, ni que se mueran menos, ni nada por el estilo. Sencillamente hay una excreción viral. Se supone que si hay menos excreción viral, uno podría colegir que a los pacientes pues les va mejor, porque entre menos virus haya, pues mejor respuesta, pero es solamente hipótesis. Sin embargo, acá abajo ven otra experiencia un grupo francés, pues ya no de Marsella, sino de París, en los cuales muestran que no hay ningún beneficio en utilizar hidroxicloroquina y acitromicina, en este caso solamente de 11 pacientes. Y a la derecha, los traigo a colación porque a partir de que salió en el periódico que la ivermectina podría ser utilizado a partir de un estudio in vitro, nuevamente no es un estudio de nada, sino solo células, que las células en las cajas de Petri pueden parar muchas cosas, muestra que la ivermectina, y con un racional técnico también de la hipótesis de por qué puede actuar, muestra que disminuye la carga viral a los 2 o 3 días después de una dosis única de ivermectina. Eso pues obviamente pasar de caja de Petri a un estudio fase 3 pues es sumamente complejo, y no es lo que se debe hacer, pero es solamente para tener en cuenta la realidad. Y acá abajo ven la publicación de New England Journal of Medicine de la semana pasada, en el cual muestra el resultado de los primeros pacientes que utilizan, creo que son 61, que utilizan remdesivir de forma compasiva. En realidad lo muestro, pero en realidad el artículo, si uno lo lee en detalle, pues no dice nada.
Dice, en la parte de efectividad pues no hay ningún valor que uno le pueda llamar la atención. De pronto probablemente uno resalta es que los efectos secundarios que están ahí, los efectos adversos, pues son los que se esperarían en un paciente que está en cuidado intensivo, que algunos vayan a falla orgánica múltiple y no hay una cosa dramática de seguridad. Pero, ¿qué quiero mostrar con estas 2 o 3 diapositivas para resolver la pregunta? Tenemos muchas incertidumbres. Alguien podría decir, oiga, ninguno de los medicamentos que se están funcionando, que se están utilizando pueden servir, incluido la cloroquina, y realmente es así, o sea, realmente no tenemos todavía medicamentos que hayan sacado del estadio y esperamos que ojalá sí haya alguno que lo pueda hacer. Hay varios ensayos clínicos. Si uno entra a Clinical Trials, hay por lo menos 350 ensayos clínicos en este momento corriendo en el mundo, desde el estudio Solidarity de OMS, que está comparando 4 brazos, hasta muchos esquemas de medicamentos con dosis diferentes, tratando de responder si alguno de ellos sirve. En el consenso decidimos, con el soporte, con la evidencia débil, utilizar la mezcla de cloroquina o hidroxicloroquina asociada al lopinavir ritonavir por un racional técnico-científico, a pesar de que el estudio de lopinavir ritonavir, que alguien le puede decirlo en el chat, pues salió publicado también en New England, pues que no muestra ningún beneficio, pero todavía son 100 pacientes y habría que mirar si los estudios que van a salir en el próximo mes o 2 meses, pues nos van a aclarar luces acerca del tratamiento. Por ahora es lo que tenemos y como les digo, yo creo que en los próximos 2 meses vamos a ver si definitivamente vamos a encontrar alguna utilidad con algunos de los medicamentos que están hechos con unos rigores más o menos adecuados para poder responder preguntas acordes a la severidad del tema que estamos hablando. Y eso ni sumar lo que decía Carmelo hace un momento, pues que tenemos diferentes fenotipos de pacientes con respuestas clínicas diferentes, que no todos están haciendo el mismo cuadro clínico, que estamos viendo que hay pacientes que tienen un patrón muy parecido al de una SRA, como lo que veíamos nosotros en la influenza H1N1, pero que también estamos viendo pacientes que hacen unos cuadros completamente diferentes, que ustedes los expertos en cuidado intensivo y en ventilación pues han visto las diferencias incluso que si las mismas pruebas usuales que utilizamos para seguimiento de evaluación de oxigenación son las que son. Entonces hay muchas preguntas que desafortunadamente quisiéramos tener y no tenemos todavía las respuestas. Y sobre esto, Carlos, yo los invitaría a 2 cosas. Primero, la publicación de hoy de JAMA, de Sanders, en la cual hace una excelente revisión sobre las intervenciones terapéuticas que se han empleado, y además de que se revisen eso, los invito a que el doctor Nieto, probablemente al principio de este conversatorio, estaba manifestando y Mauricio, que esta es una enfermedad que hace 5 meses nadie la conocía, no existía, no teníamos ni idea, y en 5 meses nos han apabullado con una gran cantidad de literatura que nos muestra muchas cosas, y dentro de las limitaciones que tenemos para manejar los pacientes, lo que se nos ocurra o lo que alguien haya hecho lo estamos empleando. Y yo en esto los invito a 2 disquisiciones. Una, que es la del doctor Luciano Gattinoni, en la cual nos dice que esto que estamos haciendo con el paciente prácticamente no es medicina, sino una medicina de guerra, que es a lo cual estamos enfrentados por la cantidad de pacientes a la cual estamos abordados a manejar. Y la otra es que no debemos olvidar los aspectos éticos que están consignados en los consensos, en los cuales nos dicen que debemos considerar no hacer daño, la autonomía, la beneficencia, sobre todo por lo menos considerar esos aspectos a la hora de tomar una decisión de intervención terapéutica. Y lo que decía Carlos, si vamos a tomar la decisión de implementar un medicamento que está en investigación o que tiene poca evidencia, debiéramos hacerlo en el contexto de una investigación para que en algún momento tengamos un resultado, ojalá un resultado colombiano nuestro, que nos diga en algún momento si en realidad una de estas intervenciones farmacológicas puede dar resultados como para que lo hagamos rutinariamente en nuestros pacientes. Gracias, doctor Carmelo. Las preguntas de la Ivermectina también quedaron resueltas. El doctor José Luis está levantando la mano. ¿Qué nos quiere decir, doctor Racini? Un par de cosas tiene que ver con los protocolos de investigación que la ANSI ha venido respaldando. El protocolo de PHRI es un factorial 2x2 que evalúa hidroxicloroquina, ciprofloxacina e interferón. Para anunciarles que el día de ayer y hoy hemos enviado ya las cartas de invitación a los centros interesados, ¿no? El tema de INVIMA
ha permitido flexibilizar un poco el cumplimiento de las normas de ECP, de buenas prácticas clínicas, de la resolución 2378, para obviamente incluir instituciones que no cuentan con centros de investigación. Bien, esta es una información del tema ACT, pero quiero, Carlos, y con Víctor comentarte el intríngulis que hemos tenido con el diseño del estudio primero propuesto a Colciencias y que ahora hemos presentado al INVIMA y hemos comentado con el Ministerio. La Universidad del Norte tiene la posibilidad de separar la inmunoglobulina G1 a partir de convalecientes. Nosotros hemos decidido que tiene que ser a partir del día 30, donde los niveles de IgG pueden ser más altos. Tomando una muestra de 1 mililitro de una licuota, es posible evaluar la capacidad de afinidad por método ELISA al receptor y por un método obviamente biológico, evaluar la capacidad de unión al receptor. Pero el tema aquí en el diseño ha sido que tenemos dos brazos, que son el profiláctico y el de intervención para el paciente grave. Según lo que acabas de mostrarnos ahora, Carlos, en esta imagen, quizá intervenir al paciente en el día 10-12, cuando está grave, cuando está en ventilación mecánica, en prono, no es posible que no vayamos a tener ningún resultado que hacerlo mucho más tempranamente. Dentro de esto de lo inédito, ¿cuál sería el momento para intervenir? Si es con plasma, si es con anticuerpos IgG, con anticuerpos IgG, ¿cuál es el mejor momento? Sí, a ver, yo creo que pues ahí empezamos en el terreno de las posibles hipótesis y de lo que uno podría plantearse, y es justamente en el momento de los primeros días, como muchas de las inmunoglobulinas cuando se plantean en este tipo de estrategias, entre más rápido se logre actuar, pues probablemente va a tener mayor éxito. Aquí el punto clave siempre es cuál es el paciente que uno sabe que se va a complicar y cuál es el paciente que no se va a complicar, pero si uno tuviera entre los primeros días, podría tener mayor utilidad que en un momento más tardío, porque justamente lo que estaría es tratando de evitar que el virus empiece a ingresar a las células y cree la cascada que podría ocurrir más adelante y que probablemente ya una vez se desencadene con muchos de estos procesos fisiopatológicos, pues ya no es una relación 1 a 1 causa-efecto, sino desafortunadamente es una radiación pleiotrópica que tiene varias vías al mismo tiempo y que uno bloquea una y no puede lograr el efecto que uno quisiera, que es lo que pasa muchas veces en los pacientes con sepsis y que lo hemos visto en otros escenarios, ¿no? Doctor Carlos, muchas gracias. Hay una pregunta que me están haciendo acá, aquí en Bucaramanga, doctor Carlos. ¿Qué opinión le merece sobre dividir las zonas de los hospitales, pacientes con COVID positivos, sospechosos y los COVID negativos? ¿Qué opinión le merece, doctor? Sí, digamos que la estrategia de cortizar siempre es una estrategia muy buena, o sea, digamos que eso es el tema y ahí podría uno plantearse es tener en cuenta que, claro, hay los pacientes y si sobre todo nosotros podemos hacer diagnóstico rápido y tener la confirmación del diagnóstico, poder cortizar es muy bueno. El problema es cuando no lo podemos hacer y todos los que tienen síntomas respiratorios, entonces tenemos la mezcla del paciente con el POP exacerbado que tiene 60 años y el paciente que tiene síntomas respiratorios y el paciente que tiene COVID positivo. Y entonces hay que tener en cuenta los confirmados, los sospechosos y los que tienen otros síntomas que podrían ser compatibles con COVID y no tienen síntomas respiratorios, otras cosas. Aprovecho aquí este evento de difusión para tener en cuenta que también nos hemos concentrado mucho en hablar de los síntomas respiratorios y fiebre como los síntomas que marcan la sospecha diagnóstica, pero tener en cuenta también que este virus también hace viremias y por lo tanto muchas veces los pacientes pueden empezar a presentar manifestaciones como fiebre y diarrea, y entonces cualquier cuadro gastroenteritis viral también hay que tenerlo en cuenta entre la búsqueda de diagnóstica. Diciendo esto, lo que quisiera es, si tenemos camas hospitalarias, si tenemos camas suficientes, uno podría hacer
de esa manera, cohortizar los confirmados y los sospechosos de los que probablemente tienen baja posibilidad o baja probabilidad de estar infectados, porque alguien podría decir es que lo está asintomático, está excretando el virus. Sí, todo es posible, pero dentro de la lógica podríamos hacerlo de esa manera. Y de hecho también, ¿qué ventaja tendría de cohortizar? En que los profesionales de la salud, o trabajadores de la salud, o todos los que trabajamos en los hospitales podrían ser también en el mismo recursos y racionalización de recursos tener un manejo más adecuado dependiendo de las áreas que estén cohortizadas. Quiero complementar con esto. Es evidente que la ANSI ha propuesto desde el comienzo al ministerio el modelo de atención centralizado. No es solamente un tema de los riesgos que se tienen de atender pacientes COVID y no COVID en una misma área, sino forma parte de la optimización y la racionalización de recursos y de concentración de recursos en una misma área, y afortunadamente es lo que se viene haciendo en el país en este momento. No sabemos, como dice Carmelo Dueñas, dentro de un mes y medio, cómo va a ser la situación. Pero en este momento creyera que sí, es posible que gastemos menos recursos centralizando la atención que colocando los pacientes unos con otros, COVID y no COVID. Es que yo entiendo la pregunta de una forma diferente, y creo que la pregunta es de Camilo. Camilo está preguntando, dado que estamos cortizando, ya ese es el primer principio, sí estamos cortizando, pero ¿cómo vamos a darle el manejo al paciente que al interior de nuestra área centralizada tengamos pacientes que son positivos y los que dieron negativos, teniendo en cuenta la demora y todas las condiciones alrededor de las pruebas? ¿En qué momento sacarlos? ¿Cuáles son las implicaciones de sacarlos? Eso creo que es lo que está preguntando Camilo específicamente. Y creo que ahí sigue primando definitivamente la sospecha clínica. Si la sospecha clínica es baja y la prueba del paciente es negativa, pues yo pienso que definitivamente tiene que salir del área COVID. Esa es mi posición y creo que eso es lo que está preguntando Camilo. Sí, hay un punto importante, Víctor, es que de acuerdo, pero siempre y cuando tenga en cuenta que cuando confirmamos el diagnóstico, en este caso tendría que tener 2 pruebas negativas, ¿no? Si usted tiene prima, como usted lo dice, la clínica, y en este caso para pensar es tener 72 horas. El tema es que en este momento pues es muy complejo decir eso, porque lo sabemos que las demoras en las pruebas son las grandes, pero a medida que los centros están haciéndolo, ya hay más, ya uno mira la posibilidad de los centros que están haciendo, se ha ido aumentando afortunadamente. Entonces creería que nos va a permitir jugar más con esa información de forma adecuada. Okay. En todo caso, aquí hay 2 cosas fundamentales. Uno, la protección del recurso sanitario al abordar pacientes COVID y no COVID. Y la otra es la protección del paciente, que ante la sospecha de ser o no ser, hay que prevenir cualquier riesgo si lo vamos a tener en una misma zona entre COVID y no COVID, el riesgo de contagiar a pacientes que no tienen la infección. Entonces, todo eso hay que tenerlo en mente, porque son 2 situaciones diferentes. Una, la protección del recurso humano, y la otra, la protección del paciente que no es COVID, sobre todo en algunas instituciones hospitalarias en donde de pronto no se puede hacer la diferenciación horarias de pacientes COVID y no COVID. Sí, especialmente sobre todo en los pisos, ¿no? Porque las otras áreas también, pues en las unidades de cuidado intensivo, pues depende de la estructura de la misma unidad de cuidado intensivo y el mismo tipo de pacientes y otras condiciones que hay que evaluar cada institución. Son muchas las preguntas que tenemos, pero muchas realmente no las podemos pasar todas. Hemos tratado de como las que más se repiten, que intuimos que es como la mayor duda en las personas que nos acompañan. Tenemos ya 5 minuticos. Quería hacer las 2 últimas preguntas, una al doctor Carlos Álvarez y la siguiente para el doctor Carmelo. Doctor Carlos Álvarez, por favor, acá me insisten respecto al tratamiento de plasma de pacientes recuperados, especialmente si esto acorta el tiempo de recuperación y de la ventilación mecánica. ¿Qué opinión le merece la utilización de plasma de los pacientes recuperados? ¿Se perdió la voz? Sí, perdón. Esa estrategia está enmarcada, a mi modo de ver,
como de estrategias de experimentales. Es decir, es una estrategia que hay una publicación ya hace como 15 días o más de JAMA, creo que conoce pacientes en los cuales se utiliza, y pues es una alternativa que se ha utilizado en otras enfermedades infecciosas con características similares. Entonces yo creo que es una estrategia, pero en este momento el uso de plasma de pacientes recuperados pues se debe hacer bajo protocolo de investigación, como bien lo decía el doctor Achini, que ya hay un protocolo en curso en Colombia, y creo que puede ser la indicación en este momento más que, y poder evaluar si realmente se cumplen esos preceptos que estamos hablando. Por ahora solamente es un tratamiento netamente experimental. Doctor Álvarez, esa intervención, y la pregunta, creo que viene la recomendación. Miren, hoy conversaba con alguien y me decía que la medicina que nosotros hacemos es basada en la evidencia y basada en la experiencia. Y lastimosamente en este momento ni hay evidencia ni hay experiencia, así que todas las cosas debemos tomarlo y hacerlo con cautela, de pronto en el principio de la seguridad. En el tema del plasma, los estudios vienen de las epidemias de los otros coronavirus, el MERS del 2012 y el SARS-1 del 2003. En esos coronavirus, que también son unos beta coronavirus y generaron esas epidemias con unas tasas de mortalidad variables, la utilización del plasma en esa población y en esos enfermos sí disminuyó la mortalidad y disminuyó el tiempo de ventilación mecánica. Claramente eran estudios observacionales, no eran ensayos clínicos, y con esa evidencia es que se está tratando de utilizar en el COVID actualmente, pero no hay un estudio que realmente soporte esa intervención. Gracias, doctor Víctor. Doctor Carmelo, yo creo que la penúltima pregunta, porque hay otra, si alcanzamos a contestar, sobre ventilación mecánica. Doctor Carmelo, ¿qué recomendación podría usted hacer en estos pacientes, así lo más rápido que pueda compartirnos? Sobre ventilación mecánica, lo ideal sería, primero, no está intubado el paciente, está hipoxémico. No es fácil establecer el fenotipo, pero la imagen radiológica, la radiografía, podemos tener un patrón blanco y un patrón negro. Esos dos patrones nos pueden orientar en el sentido en que el patrón negro, o sea, una radiografía que puede ser casi normal, que se correlaciona mucho con un TAC de tórax en el cual haya mínimas imágenes en vidrios mediados periféricas, y que se correlaciona también con algunos hallazgos de ultrasonido. Entonces, ese paciente generalmente va a tener un mayor problema de perfusión. El mayor problema no está dado en la parte ventilatoria, sino en la parte de perfusión, y ese paciente le puede beneficiar aumentar la fracción inspirada de oxígeno. Algunos han recomendado el uso de ventilación no invasiva y cánula de alto flujo antes de intubarlo. El otro paciente con la radiografía de tórax blanca, que tiene mayores consolidaciones en el TAC de tórax y unos hallazgos ultrasónicos más graves, ese paciente generalmente le va a convenir la intubación temprana, y ese paciente, que son los dos fenotipos que menciona Gattinoni, de H y L, high y low, ese último paciente es el que probablemente se puede beneficiar de presiones para reclutar. De todas formas, en ambos fenotipos, lo que está claro es que la ventilación prona temprana va a funcionar por diferentes mecanismos, pero en ambos fenotipos hacer una ventilación prona temprana en estos pacientes va a ayudar a mejorar el desenlace. Es importante tener en mente una cosa adicional, evitar lo que se conoce hoy como la PSIL, y esto es la lesión pulmonar autoinducida por el paciente, que se genera cuando el paciente está haciendo frecuencias respiratorias elevadas, está haciendo respiraciones espontáneas, y permitimos que esa presión intratorácica negativa exagerada dañe más el parenquima pulmonar. Sin ventilador o con ventilador, eso puede pasar. Gracias, doctor. Y una última pregunta. ¿Qué opinión tiene sobre la demora en pruebas en pacientes que son sospechosos y los resultados que se están dando 7 o más días? Me comentan acá que habrá mucha mortalidad por otras causas y se creerá que es debido al COVID. ¿Se puede prever eso? Dado que estamos actualmente en fase de mitigación y tenemos que demostrar y pareciera que estuviera mostrando lo contrario. ¿Qué opina, doctor Carlos, respecto a esto? Las demoras en los resultados.
Sí, aquí yo creo que hay énfasis en que, bueno, digamos que sí es un lío, en que ya lo hemos discutido y ojalá se mejore más rápidamente, pero acá también hay que tener en cuenta en que prima, como decía Víctor, la clínica y el manejo en la clínica, ¿no? Es decir, yo creo que aquí nos toca ir mirando lo que como clínica podemos hacer, como muchas veces nos ha tocado para otras enfermedades virales. Ojo también a tener en cuenta que todo no es COVID. Y es importante también tener en cuenta que podemos pensar y sospechar que sea COVID, pero también podemos tener personas que lleguen con una crisis asmática o que lleguen con otros cuadros, un trembolismo pulmonar y que de pronto nos concentremos en el manejo del COVID y descuidemos otros diagnósticos, que es una de las cosas que también hay que tener en cuenta, ¿no? Antes de terminar, quisiera hacer, Mauricio, si me lo permite, dos comentarios finales. Uno, la importancia de la adherencia al cumplimiento de los protocolos de elementos de protección personal. Muchas veces nos centramos en qué se debe utilizar, si se debe utilizar la capota, no capota, la bata antifluido, la no, si el famoso overol o no. Pero también el punto importante es que lo cumplamos y hagamos como líderes que nuestros colaboradores lo utilicen en nuestras unidades de cuidado intensivo con una buena adherencia. Y adicionalmente, aparte de los elementos de protección personal, tener en cuenta la importancia de que nosotros cumplamos también el lavado de manos y el aislamiento físico, no solo con los pacientes, sino entre nosotros, porque algunas veces lo hacemos con los pacientes, pero entre nosotros no cumplimos el aislamiento físico y eso es importante tenerlo en cuenta. También hay mañana un curso a las 8 de la mañana, una conferencia a las 8 de la mañana coordinada por la OMS, en el cual van 2 o 3 conferencistas de cuidado intensivo, es una para intensivistas, viene de experiencia los intensivistas de China y otras partes. Hay como un conversatorio de 5 intensivistas que de pronto vale la pena para los que estén interesados en continuar con la discusión, participar en este webinar. Gracias, doctor Carlos. Bueno, pues de verdad ya no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias a todos, a ustedes 3 doctores, muchísimas gracias por Muchas gracias, Mauricio. Doctor Carmelo, quedamos agradecidos por su tiempo. Doctor Víctor Hugo, muchas gracias. Y doctor Carlos Álvarez, a usted un agradecimiento especial porque sabemos la situación el tiempo suyo en este momento y dedicarnos este tiempo para todos es muy valioso. Muchas gracias, damos por terminado y pues esperemos en una próxima oportunidad volver a organizar un tema de estos. Muchas gracias. Están pidiendo el link, porfa, de mañana de la reunión. Hola Nelly, ¿cómo vas? Antes que se cierre el link de mañana de la reunión de la OMS. Se lo envío a la dirección administrativa de AMSI para que lo pueda divulgar, o a Mauricio. Gracias. Listo. Bueno. Muchas Mauricio, gracias. muchísimas gracias, Mauricio. Doctor Carmelo, gracias. doctor Carlos, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias Bueno. a todos. Hasta luego. Chao. Hasta luego.